Listo. Entonces vamos a comenzar ahora con el tema correspondiente a la semana número 7. Sí, seguimos dentro del avance año a año que estamos realizando con relación a los principales acontecimientos acaecidos en el Perú y el mundo, ¿sí? En esta sesión vamos a hablar acerca de los años 1920 hasta 1930. Igualmente vamos a comenzar primero con los acontecimientos a nivel mundial y luego seguimos con los principales acontecimientos en el Perú. 1. Principales acontecimientos a nivel mundial. Bien, a nivel mundial nosotros, ¿de qué somos testigos en 1921? Somos testigos de la creación del Partido Comunista en China. Partido Comunista, ¿qué vendría a ser en este caso? Un partido político que llega a gobernar pues la República Popular China y se convierte en una de las formaciones políticas que son de las más influyentes dentro de China. En este caso, ¿de qué podemos hablar básicamente? ¿Qué es lo que busca, ¿no? Este partido, ¿no? Basa su ideología en prácticas políticas que están influenciadas o dirigidas por la teoría marxista, en donde ellos ven a un sistema social sin clases, en donde se tiene una forma de propiedad que sea de uso público, así también como los medios de producción, en donde se genere una igualdad dentro de todos los miembros que conforman la sociedad. Entonces, de lo que se trata básicamente es de tratar de dar igualdad de derechos, trato, ¿no? Y acceso a todos los servicios a todos los habitantes de un determinado lugar, ¿no? Si bien es cierto, normalmente esto a veces cuando uno escucha la palabra pues comunismo, ¿no? Automáticamente la mente salta estas acciones que tomaron partido o que tomaron lugar en primer lugar en China, en donde estuvieron caracterizadas por campañas en donde se trató de luchar o reformar de una u otra manera la economía y también de cambiar la mentalidad e ideología de una gran cantidad de personas. Eso nosotros de repente cuando lo traemos a nuestra realidad nos lleva a pensar o recordar pasajes de nuestra vida, ¿no? De la historia de nuestro país, marcados de dolor, lágrimas, sufrimiento y demás. Entonces, si bien es cierto, ojo, el Partido Comunista es creado con esa finalidad, ¿no? Buscando una igualdad dentro de toda la sociedad. Vamos a ver que las personas que optan por seguir esta nueva política naciente no necesariamente entienden que la finalidad y el hecho de querer lograr esto no implica que no consideres los medios que se pueden utilizar. Es por eso que nosotros de repente a veces escuchamos comunismo, automáticamente temblamos, otros lo relacionan directamente con el terrorismo, pero viéndolo de una manera objetiva, tiene una buena finalidad, busca algo bueno. Lo malo de repente de todo eso es que las personas que trataron de luchar por ese fin, ¿no? De bienestar común, no emplearon los medios necesarios, los medios adecuados para poder lograrlo. Y es así como a razón de la fuerza tratan de imponer una misma ideología en todas las personas, que no es lo correcto, claro está, ¿no? Pero sí trataban de imponer un orden social, una equidad social. Yo recuerdo mucho, y los voy a comentar, de repente una indiscreción por parte de un esposo que me contaba, pues él ha vivido en la selva, en un pueblito de la selva, muy, muy adentro de la selva, en donde él me decía, pues, que cuando era pequeño,
él vivía esas circunstancias tan aterradoras del tema terrorista, ¿no? ¿Por qué? Porque por el pueblito donde él vivía pasaban normalmente los terroristas, ¿no? Entonces decían, él me decía, no le hacían daño a nadie, me decía, pero daban miedo. ¿Por qué? Porque se enteraban de todo lo que sucedía. Y por ejemplo, si por ahí, ¿no? Un, un señor cometía adulterio, se enteraban y podían aparecer en cualquier momento, a cualquier hora del día, normalmente lo hacían en la madrugada, no 2 de la mañana, 3 de la mañana, despertaban a toda la población, las llevaban y los formaban en la plaza, ¿no? De este pueblito y comenzaban a castigar a la persona que había cometido adulterio, diciéndole que eso no se debía hacer. ¿Ya? Entonces, su fin era bueno, quizás. Sus medios, sembrando el terror, dando miedo, castigando y tomando la justicia por su propia cuenta, no eran los adecuados. ¿No? ¿Se dan cuenta? Sí, quiero que entiendan bien esto porque en realidad a veces cuando escuchamos comunismo, automáticamente todo el mundo se inclina o inclina la balanza al lado negativo. En todo va a haber siempre matices de blanco y negro y hasta gris. La cuestión es saber diferenciar bien este tema, ¿no? Y ahora yo sé que en la otra universidad decía, profesora, usted como no. No, a mí nunca me ha gustado hablar mucho de política. Tengo mis ideas, pero no me ha gustado decirlas abiertamente porque entiendo todavía que hasta ese punto nosotros no hemos, y no digo que ustedes, hablo en términos generales, nuestro país, la idiosincrasia de nuestro país, todavía no ha llegado a ver efectivamente y a generar ambientes académicos de discusión sana, tolerante y respetuosa, ¿no? Ahorita todavía tenemos esos matices más de negro que de otro color, ¿sí? Bien, entonces pasamos de 1921, se genera este Partido Comunista en China, y en 1927 se descubre la penicilina. Importante descubrimiento para la época, claro que sí, ¿no? Que surge por parte de quién, de la mano de quién, de Alexander Fleming, ¿no? Él descubre la penicilina y gracias a él hace posible que a partir de este descubrimiento de un antibiótico, porque es un antibiótico la penicilina, ¿no? Comiencen a tratarse una serie de enfermedades y así también reduzcan en la misma medida la cantidad de muertes debido a infecciones que se puedan generar. Ahora, Fleming, ¿cómo hace? ¿Cómo descubre la penicilina? Pues él, ¿qué hace? Cultiva, hace crecer moho, ¿no? Hace crecer moho y descubre que el moho mismo comienza a generar una sustancia que comienza a atacar, a matar a varias bacterias causantes de enfermedades. Entonces comienza a probar con una serie de bacterias provenientes de distintas enfermedades y ve que las combate efectivamente, de tal forma que identifica al género de esta como Penicillium, así se llama ya, Penicillium, y después de ver el efecto que produce, pues ya en 1929 recién, lo llama o decide llamarlo como penicilina. Ya habiéndolo descubierto en 1927, todos los estudios que se hizo en 1929 recién lo lanza como penicilina y lo comienza a usar de una manera mucho más ya consecuente con los distintos casos de enfermedades que se producen, ¿no? Entonces, mire, vamos a ver ahí cómo es el proceso para la obtención de un medicamento que combate y todo lo demás, las enfermedades. Cosa que también hemos visto y hemos experimentado en la vida real con esta pandemia que hemos vivido y hemos visto los grandes esfuerzos, no solamente de un científico, ¿no? Sino de muchos, de todo el mundo, ¿no? Tratando de buscar una vacuna. Y lo que normalmente se hace en 15, ¿no? En 10 años, en 5 años mínimamente, se ha logrado sacar en un promedio de 1 año y medio, 2. Entonces, el que quiere puede, el que quiere puede. En 1927 se hace la primera emisión pública en TV de un programa de televisión a través de la BBC de Londres, en donde lo que hacen
es generar una especie de programa show con una artista del medio y lo lanza a nivel nacional, ¿no? Es un gran logro para la televisión en ese entonces, para sobre todo este medio de comunicación que así comienza con sus operaciones. Ojo, no estamos diciendo así que es a nivel mundial, porque a nivel mundial en 1927 ya era un poquito tarde de repente para la creación de la televisión, que fue muchísimo antes, estamos hablando de 1825, por ahí la radiodifusión, ¿ya? Pero en 1927 es específicamente esta cadena, la BBC de Londres, la que comienza con sus operaciones. En 1928 surge la primera película a color de Viking, ¿no? En este caso estamos hablando de que ya se venían realizando una serie de películas a blanco y negro y también así una serie de películas a color, pero que lo que hacían era la película la cortaban por escenas y cada escena era teñida, ¿no? Absorbía los colores que se utilizaban para poder darle el acabado final. En este caso, lo que se ve en 1928 es una técnica en la cual ya comienzan a utilizarse colores que se complementan entre sí y generan otra serie de colores más como los que conocemos ahora y que utilizamos de repente en nuestras impresoras, ¿no? De color, el cian, el magenta y el amarillo, que comienzan a través de un proceso de síntesis sustractiva. ¿Qué cosa es eso? Pues, ¿no? Comienzan así como ¿cómo se llaman eso? En los cartuchos de tinta comienzan pues a imprimir directamente a la película el color necesario. De esa forma lanzan, ya no necesitan partirlo por cuadros las películas, sino que lo generan ya en color completamente, ¿no? ¿Y por qué es importante, profesora, tocar este tema de las películas? Porque nosotros vamos a ver más adelante que a lo largo del tiempo las películas finalmente lo que hacen es reflejar la realidad de una sociedad, ¿no? Nos muestra de repente entornos en los cuales hay guerras, combates, luchas sociales, películas que tratan acerca de la realidad que sufren las mujeres, ¿no? En el día a día, películas que hablan acerca de las guerras o las luchas por territorios dentro de las distintas naciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante y fundamental para que nosotros podamos, ¿no?, tomar conciencia de aquello que se venía dando. Y de ahí finalmente llegamos a 1929, el famoso crack y la posterior gran depresión que se generó a nivel mundial con motivo de la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Vamos a ver ahorita un pequeño video con relación a esto y luego comentamos. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa, solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito. Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa. Quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores.
Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de 25.000 millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros. Como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenían fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía, pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas, y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. Bien, entonces lo que acabamos de ver corresponde a el crack de 1929 y seguido de este crack, ¿no? La Gran Depresión que se generó. Entonces, básicamente, una situación en la que se esperaba todo lo positivo a razón de la compra de acciones, de la buena valoración de las empresas y de la rentabilidad de sus operaciones, ¿no? De la noche a la mañana se vino abajo, motivo de especulación, la pérdida de confianza, por estas situaciones que se iban generando dentro del entorno como los precios cada vez más inflados o sobrevalorados que se daban a ciertas acciones. Entonces, obviamente, pues el público de a pie que comenzó a tener o tomar por consideración una manera fácil de invertir y de ganar rápido dinero en la compra de estas acciones, pues obviamente pues se queda sin piso, no es conocedor de cómo opera la bolsa y comienza pues a devolver todas estas acciones, ¿no? O a querer venderlas. Y eso finalmente hace que todo el sistema financiero, en el caso de Estados Unidos y de los países aliados con los que tenían tratados comerciales, también se venga abajo, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para salir de esta crisis? Nosotros tenemos acá en cuenta que como se viene todo abajo en 1929, a causa de esta crisis, también se nota una superproducción, es decir, se estaba produciendo más de lo que podía comercializarse, no solamente dentro del país, sino también al exterior. Y es así que comienza a surgir una serie de medidas que optan o tratan de lograr una mejora de la situación, ¿no? En este caso, ¿qué hace el Estado? El Estado comienza a tomar acciones, tales como la fijación de precios mínimos, por ejemplo, para los productos. También lo que hace es fijar límites dentro de la producción de ciertos insumos para poder abastecer no solamente a la población interna del país, sino también para poder atender la demanda y el comercio que se realizaba a nivel internacional. Otra de las medidas que toman es la de reducir la jornada laboral de las personas y la quitar bonos a ciertos trabajadores. ¿Por qué? Porque estábamos en una época en la que no había dinero. Por lo tanto, tendría que verse ajustados dentro de distintos campos y uno de ellos era otorgación de bonos a trabajadores que se tenía que quitar. Ya no 48 horas de trabajo, 40 horas de trabajo a la semana. Nada más, para que de esa manera también se equilibrara la balanza de pagos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso con la opción de poder finalmente obtener una cierta estabilidad, la cual se
comienza a lograr más o menos 1939, ya casi 10 años después, ¿no? Pero que finalmente, de la cual se sale ya lamentablemente, pues, con la guerra y volviéndose, pues, básicamente un proveedor de armamento para la misma. Entonces, ahí ya se ven finalmente las consecuencias de esta gran depresión y cómo se sale. Que no es la manera más adecuada, pero bueno. ¿Y qué cosa pasaba en el Perú en esas épocas? Bueno, en 1921 se celebra el centenario finalmente de la independencia, ya lo mencionamos, con la presencia de una gran variedad de mandatarios, figuras ilustres del quehacer nacional e internacional en esos tiempos. Se firma en 1922 el Tratado Salomón-Lozano, y en este caso se cierran finalmente todos los conflictos que se tenían en cuanto a la frontera del Perú con Colombia. En 1925 se inaugura pues la primera emisora radial en nuestro país, ¿no? Ojo, ya recordemos que los medios de radiodifusión ya se habían creado muchísimo tiempo atrás, pero recién en 1925 pues llegan acá al Perú y ya de la mano de una emisora local. Y en lo que corresponde a la crisis financiera de 1929, ¿cómo afecta esta al Perú? ¿Porque la afectó o no la afectó? Bien, vamos a ver rápidamente cómo la afectó. Ay, perdón. La Gran Depresión luego del crack de 1929. La estrepitosa caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, conocida como el crack de 1929, fue el punto de partida de un largo periodo de profunda crisis en los Estados Unidos y en el mundo. El Perú no fue ajeno al impacto. Es decir, hace casi 100 años, el Perú y en general el mundo ya era bastante dependiente de los Estados Unidos. A lo que pasa en Estados Unidos el día de hoy tiene una repercusión en todo el mundo. En ese entonces ya se veía esta dependencia hacia el país norteamericano. El Perú, uno de los países que había comenzado a intensificar su intercambio comercial y adopción de créditos con los Estados Unidos, no escapó a los efectos negativos de la histórica debacle económica que significó el crack de 1929, cuando cayó la importante bolsa de los Estados Unidos, la de Nueva York, para ser precisamente. El Perú venía creciendo significativamente desde 1895. Se comienza la reconstrucción nacional. Incluso el mismo año de la crisis, el crack, a pesar de eso, el Perú registró un incremento de 11.79 respecto al periodo previo, para un poco poner en evidencia que el Perú, incluso a pesar de la crisis, veníamos creciendo a manera escalonada. Luego, los próximos años no fue el mismo caso y tuvimos un decrecimiento bastante significativo, no solamente el Perú, sino toda la región, todo el mundo en general. En esa época, entonces, se fueron abajo y estuvo muy afectado las exportaciones del país, la inversión, la banca y el comercio, que se habían desarrollado bastante en las últimas décadas previas a la debacle. Para poner un poco en contexto, por aquellos tiempos, en 1921, más o menos, el Perú tenía una población de 5 millones de personas. Para 1940 habíamos aumentado ya casi 2 millones. Estábamos en 7.023.000 personas. El Perú tenía un alto nivel de analfabetismo. En la década de 1930, el 67% de la población adulta estaba en esta condición. El señor Augusto Leguía fue el presidente durante la crisis, cuando comenzó la crisis, pero su mandato se fue terminado cuando se le puso un golpe de Estado en el año 1930. La crisis fue uno de los motivos por los cuales terminó de finalizar su mandato de 11 años. Luego entró el señor Sánchez Cerro, quien tuvo
un mandato bastante importante en términos de promulgación de reformas políticas, como por ejemplo se estableció la prohibición de la reelección inmediata del presidente, el establecimiento de un periodo presidencial de 6 años, el reconocimiento de la libertad de culto, el divorcio, y otorgó el derecho a voto a las mujeres en las elecciones municipales. Lamentablemente, el mandato del señor Sánchez Cerro se vería frenado cuando fue asesinado en el año 33, para luego ser sucedido por el señor Óscar Benavides. También fue un momento importante para el cambio monetario. Estábamos entre la libra de oro y el sol de oro. Podemos ver en las imágenes que vienen en pantalla cuáles eran las monedas. Las que están en la parte superior son el sol de oro y las que están en la parte inferior es la libra peruana de oro, que se siguió acuñando hasta 1969. La vida y la industria en tiempos difíciles. La Gran Depresión provocó severos problemas del empleo en Perú. Sin embargo, a partir de 1933 se fomentó la industria pequeña y mediana. La crisis mundial desatada en la caída de Wall Street afectó bastante, como decíamos, a todo el Perú, pero felizmente a lo largo de los años el Perú supo revertir la situación, como es algo que siempre hacemos los peruanos, que podemos ponernos rápidamente de pie para revertir la situación. Así que, si bien duró casi una década, no nos afectó tanto a largo plazo, sino que pudimos revertir la situación y seguir creciendo. Si quieren ver más... Muy bien, de lo visto en resumen, podemos nosotros terminar diciendo que efectivamente la crisis de 1999, ¿no?, también nos alcanzó a nosotros como país, y esto se vio evidenciado pues en la caída que tuvieron los precios dentro de las exportaciones que nosotros generábamos. Se generó también una interrupción del flujo de préstamos que venían desde el exterior, y obviamente con este cierre, ¿no?, esta caída del flujo de préstamos, también así se cesaron las inversiones, porque ¿quién quería invertir en esta situación? Y menos, ¿quién tenía el dinero para poder invertir ante esta situación? Tanto así que se llegó al punto de generar una desaceleración dentro de estas inversiones que ya se habían iniciado, y en algunos casos, pues esto generó una reacción en cadena, en donde los precios internos también comenzaron a derrumbarse, y Lima sufrió pues una especie de deflación que no se consideraba, que no se había vivido desde la época posguerra a Chile. Así como lo mencionan dentro del video, ¿no?, se trató de dar impulso a la pequeña empresa para que de esta manera pudiera suplir las necesidades dentro del mercado local y no verse tan perjudicado a razón pues de los cierres que se estaban produciendo a nivel de importación y exportación. Entonces, sí, hubo una crisis que se afrontó en el Perú. No fue tan grande de repente como la que se tuvo dentro de los mismos Estados Unidos, pero obviamente al tener estas relaciones internacionales con este país, sí lo pudimos experimentar, aunque sea en menor medida. Y finalmente, en 1930, lo que vemos es la creación del partido, ¿no?, aprista peruano, ¿no? La creación del partido aprista peruano, que si bien es cierto, nace como organización en París inicialmente, es en 1930 que llega o que se funda en nuestra ciudad. Dentro de los preceptos que rigieron pues a la conformación de este partido está la lucha contra el imperialismo, en este caso entendido como Estados Unidos, una búsqueda por la unidad de toda Latinoamérica. Perseguían también la nacionalización de las industrias, ¿no?, que se generaban en nuestro país,
querían que el canal de Panamá fuera internacionalizado. El canal de Panamá en primera instancia fue generado por Estados Unidos, en ese afán de poder tener un medio de contacto directo entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba el partido aprista peruano? Dentro de sus preceptos, el internacionalizarlo, no hacerlo de uso exclusivo de una potencia. Y la solidaridad también con los pueblos y las clases oprimidas, brindándole acceso a una serie de servicios a los cuales a veces estaban restringidos por el tema económico, ¿no? Entonces, esos eran los preceptos. Nosotros vamos a ver a la postre, de repente, inicialmente se dio, ¿no? Pero que lamentablemente poco a poco se fue perdiendo conforme iban pasando los años y llegó lamentablemente y tristemente recordado el primer gobierno de Alan García y las serie de decisiones erróneas que se tomaron dentro de ¿no? Entonces es así como nosotros cerramos en este caso lo correspondiente a esta década que va de 1920 a 1930. A ver, y pasamos al aula. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido? ¿Qué impresiones tienen? De repente algo que se nos haya escapado, de repente un dato adicional que puedan brindar. ¿Qué les pareció? ¿Cómo comenzó de repente el APRA? ¿Qué les pareció? ¿Pensaron que el efecto de repente de esta crisis financiera, ¿no? Este crack de 1929 iba a afectar en esta magnitud al Perú, o de repente mayor cuantía, de repente esperaban que toda la economía se cayera? Cuéntame, a ver, impresiones, vamos chicos. Ok, miren, acá estoy leyendo los comentarios de César. Lamentablemente ahora hay abuso de la penicilina. Es cierto, es muy cierto, ¿no? Ahora se hace un uso y abuso de todo lo que vienen a ser medicamentos, pero que ya hemos visto que, école, sí, Sergio, exactamente, ¿no? Es un uso y abuso de todo el tema de medicamentos, lamentablemente, hoy por hoy, ¿no? Y el llamado de los médicos actualmente a que la población no se automedique, porque eso estaba reduciendo la capacidad de utilizar ciertos medicamentos en la población, porque llega el enfermo, se le aplica un medicamento, un antibiótico, y no le hace efecto. ¿Por qué? Porque el organismo ya está acostumbrado a ese antibiótico y es así que no genera el efecto deseado. Y se tiene que suministrar medicamentos mucho más fuertes, mucho más potentes, que a la larga lo que van a hacer es generar mayor resistencia, y cuando ya se tengan que utilizar realmente para una necesidad imperiosa, no se va a poder hacer. Entonces, ¿a qué se recurre? Sí, es cierto. ¿Recurrir a elementos naturales? Claro que sí, exactamente. El tocosh tiene bastante penicilina. Yo recuerdo que yo soy asmática. Durante toda mi infancia, ¿no? Aprendí a comer tocosh. Y ahora lo disfruto. Y soy la única, creo que con mi papá, que somos los únicos que disfrutamos en toda mi casa cuando comienza a hervir el tocosh. Y a degustarlo. Muy bien, a ver, muy bien. A Sergio, a César les ha llamado la atención este tema de la penicilina. A ver, Frida, siendo un país tan dependiente de Estados Unidos, quizás esperaba que el impacto electoral en nuestro país sea mucho más significativo, pero en realidad, como vimos en el video, hubo cierto crecimiento. Claro que sí, ¿no? Y no es que seamos tan dependientes, ¿no? Si vamos al análisis de repente, a un análisis a nivel medioambiental, sostenible, vemos que Estados Unidos más bien está esperanzado en países como el nuestro, que tiene todavía, ¿no? Cierta cantidad de área verde, ¿no? Que nos posicionamos como el pulmón del planeta. Y recordemos que dentro de nuestras áreas naturales y dentro de la administración de la misma,
y a razón de una serie de convenios que buscan proteger estas, se ha generado que países tales como Estados Unidos, ¿no?, en donde se crean grandes industrias y demás, tienen la obligación de pagar un impuesto por la producción, por la transformación de esos recursos, y que un cierto porcentaje son brindados aquí en los países que consideran tienen, ¿no?, áreas naturales que representan pues una parte significativa de lo que vendría a ser el oxígeno que necesita el planeta. Entonces, esos impuestos que paga Estados Unidos son utilizados para la administración de nuestras áreas naturales protegidas. Entonces, ellos nos necesitan. Ellos nos necesitan para seguir existiendo, para seguir combatiendo esa cantidad de polución que genera. Pero sí, si hablas a nivel económico, Frida, definitivamente, pues sí, ¿no? La cantidad de inversores y de inversión en dinero que viene de Estados Unidos es grande y que nos ha ayudado, pues, a lo largo de nuestra existencia a poder, ¿no?, compensar ciertas carencias que tiene nuestro sistema económico. Es correcto. A ver, ¿qué me puede decir por ahí? A ver. Vamos a seleccionar a alguien al azar, ¿ya? Tarán, tarán. A ver, tarán, tarán. A ver, donde primero se posen mis ojitos, después de darle una movida. No, Lucy, no me distraigas, voy a llamar a alguien. Melanie, Nicole, coméntanos, a ver, ¿qué punto te ha parecido el más interesante? Cuéntame. A ver, vas pensando mientras voy leyendo el comentario de Lucy. A ver, y por el 29 dice, en el gobierno de Leguía creo que la dependencia de USA era mucho mayor. Sí, se le pidió grande cantidad de préstamos, de verdad. Exactamente, ¿no? Una gran cantidad de préstamos para poder, bueno, pues, realizar todas estas obras públicas que él generó. Exacto. A ver, ¿dónde está Melanie? ¿Está o no está? A ver. Sí, profesora, disculpe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Melanie Bella? Cuéntame, ¿qué impresión tienes o qué te llamó más la atención de todo lo que hemos visto ahora, en esta última parte? Bueno, a mí lo que me llamó más la atención fue acerca del crack del 29, que trajo un impacto, ¿no? Al inicio todo iba normal, había altas expectativas, pero al final sucedió todo esto y fue como que que llegó a su fin, y eso como que explotó de una forma inesperada y afectó económicamente a todos los que se financiaban con esto. Muy bien, Melanie, es como una especie de efecto dominó el que se generó, ¿no? Miren, y ahí sí de repente vamos a lo que nos dijo Frida, ¿no? La dependencia a nivel económico de distintos países, claro, pues porque entendamos nosotros, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos comienza como un territorio pequeño, pero luego, ¿no?, comienza su afán expansionista, y dentro de ese afán expansionista, pues lo que hace, por ejemplo, es a México quitarle a Nuevo México, quitarle California, y entonces ahí logra esa expansión en donde ya tiene un territorio con dos costas, una costa pacífica y otra costa atlántica. Y no contento con esto, comienza su afán expansionista a lo largo, pues, del territorio del Pacífico, al horario del Atlántico, ¿no? Y demás. Entonces, imagínense, tiene todo ese territorio, tiene una gran cantidad de población, para la cual necesita también una gran cantidad de recursos, que, dicho sea de paso, no tiene. Entonces, ¿qué necesita? Necesita de países que sean proveedores, ¿no? Y muchos países como el nuestro, que tienen los recursos necesarios, obviamente pues ven con agrado el poder tener un cliente con tanta necesidad. Y se genera un acuerdo comercial. Ahora, a través de ese acuerdo comercial, ¿no? Si bien es cierto, se dan ciertas preferencias a las áreas, ¿no? Hay un pago de impuestos de repente preferente, etcétera, etcétera, pero garantiza el tener un cliente
fiel, permanente, que va a estar siempre, pues, ¿no? Solicitando de nuestros productos. Lo que da cierta estabilidad al productor nacional para que pueda así colocar sus productos sin el mayor esfuerzo. Ya tengo un cliente que sí o sí me va a comprar esta producción que tengo, ¿no? Que es muy distinto a que produzco y ahora ¿a quién le vendo? ¿No? Muy bien, Melanie, excelente. A ver, vamos a leer lo que nos dice Sergio. Pero el voto de la mujer es algo que me llamó la atención, pero creo que si bien se declaró, muchas mujeres no votaban todavía hasta muchos... Exacto, Sergio, muy bien, ¿no? École, tienes toda la razón del mundo. Si bien es cierto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el voto de la mujer y que es todavía en la clase correspondiente a 1930-1945, nosotros tomamos y colocamos dentro de la línea de tiempo 1945 como el primer sufragio femenino. Pero hay autores que recién lo mencionan en 1955, para lo que corresponde a elecciones municipales y demás. Sin embargo, ya les voy a colocar ahí la lectura. ¿Ya? Hay un autor que dentro de la investigación realizada, ¿no? Menciona que para las elecciones de concejalas y demás, que fue o que tomó lugar en el año de 1945, ya las mujeres habían realizado su derecho a voto. Si bien es cierto, él dice, no se encontraba documentado, pero él encuentra evidencia de que sí, efectivamente, ¿no? Hay mujeres que han votado ya para esas elecciones. Pero oficialmente consideran en 1955, si no me equivoco el año, sí, 1955, porque dijeron 10 años después, ¿ya? Lo consideran como la fecha en donde se genera el primer sufragio para la mujer. La falta de divulgación fue, exactamente, Sergio. Muy bien, buen dato, Sergio. Terry nos dice, la historia de Estados Unidos a comparación de Perú es corta, pero todo lo que le pasa tiene un impacto a nivel mundial. Exacto. Y es porque lamentablemente el poderío de esta nación la basó en primera instancia en la obtención de tierras, del hacerse, ¿no?, de más territorio. Con eso conseguía una mayor cantidad de población y también al mismo tiempo adquiría tierras y adquiría también recursos. Estefano me dice, profesor, una pregunta, si en tiempos actuales se vuelve a un crack como el impacto sería aún más, ¿cierto? Porque ahora Perú está más enlazado con Estados Unidos y no sabe. Sería mayor, porque ahora sí, recuerden que nosotros a partir de los años 50 hablamos de globalización. Hablamos utilizamos el famoso término aldea global, ¿no? En donde ya, si bien es cierto, hay fronteras que funcionan a nivel político por cuestión de orden, ¿no? Pero a nivel comercial ya no existen barreras. A nivel comercial es como cuando tú tienes tu pequeño emprendimiento, ¿no? Y tienes una bodega. Ya tu competencia no es la bodega que está a la mitad de la cuadra, la bodega que está a la siguiente cuadra, ni el mercado, ni el supermercado. Ya ahora tu competencia está a nivel internacional. Porque la tecnología así lo ha marcado, ¿no? Porque los avances tecnológicos han ayudado al tema del comercio, definitivamente. Porque las políticas que se han dado, ¿no?, a nivel de convenios, de tratados, de acuerdos, ya, también lo facilitan. Entonces, si de repente imaginémonos, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, imaginemos, yo cuando tuve mi hijita me volví loca comprando vestidos, ¿ya? Era como una niñita de 5 años con una muñeca, ¿no? Mi muñeca nueva y tengo que vestirla bonito, algo así era. Suena feíto, ¿no? Pero la verdad es así, te vuelves loca cuando tienes una nena. Entonces iba y nada de lo que veía me gustaba. Salía, unas cosas, bueno, compraba, otras cosas dejaba de lado. No me gustaba, entonces descubrí una maravilla. Descubrí eBay. Y descubrí que costaba más barato.
Sí, se demoraba, me llegaba de repente en 3 semanas, un mes y medio, pero llegaba. Y los modelos eran más bonitos. Fíjense, ¿ah? El bazar, que está de repente a 2 cuadras de mi casa, ya no era la competencia nada más de el mercado, de una boutique que está de repente en una avenida principal o de todo el emporio de Gamarra. Y ahora la competencia era a nivel internacional. eBay. Entonces como estaba también más barato, tenía un modelo mucho más vistoso y por no el monto que iba a pagar en Gamarra me podía comprar 4 o 5 vestidos, entonces, no, bienvenida a mi vida eBay. ¿Me dan cuenta? Ahora, el impacto que se podría, claro, o AliExpress, ¿no? Alibaba ya es para más compras al por mayor, pero AliExpress, por ejemplo, o, o eBay, pues, definitivamente, y ahora el impacto sí sería mucho más grande. Ahora sí caerían casi todas las economías. Nos beneficia tener a China como segunda potencia. Sí y no. Depende del ángulo del cual lo veas, ¿ah? Porque, ojo, recuerda que nosotros con China tenemos un tratado, ¿no? Y lamentablemente, bueno, yo tuve la suerte de compartir trabajo con un profesor que fue parte del equipo de trabajo que negoció, ¿no? China, y que estaba muy molesto y me contaba y me decía, no entiendo cómo se llegó a esta decisión. Creo que él había tenido algún tipo de situación por la cual dejó de participar del grupo de trabajo, pero en el caso de China él reconoce y dice, ¿no? La negociación fue pésima. Imagínate, ¿no? Darle arancel cero, me dijo, reducido en el caso de productos textiles a China, ¿no? Sabiendo que nosotros tenemos, ¿no? Un rubro textil muy desarrollado, de bastante calidad, y del cual viven una serie, ¿no? Miles de personas, miles de familias, no solamente estamos hablando del productor, estamos hablando de los trabajadores y demás. Imagínate, ¿cómo podemos hacer eso? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo nos hemos clavado, ¿no? Nosotros mismos el puñal en la espalda. ¿Cómo es posible que hayamos generado este tipo de situación? No debería haber sido el caso. Pero nosotros en este caso, Sergio, no hacemos dumping, nosotros no le vendemos a ellos ni siquiera la materia prima, ellos la generan, ¿no? Ellos la generan ahí y nos la venden. Y claro, obviamente, pues si vamos a ver cuál es el comportamiento del consumidor peruano, el comportamiento del consumidor peruano, de acuerdo a Arellano Marketing, ¿no? Lo retrata perfectamente en su primer y segundo libro. En el primer libro nos habla de bueno, bonito, barato, las 3 B. Y en el segundo libro nos habla de la reimpresión ya mejorada, nos habla de bueno, bonito, barato y bastante. Ese es el tipo de comportamiento del consumidor peruano. Le gusta lo bueno, que sea bueno, no excelente, pero que sea bueno, que sea bonito, todo entra por los ojos, ¿no? Que sea barato y que me den bastante por eso poquito que estoy pagando. Ese es el tipo de comportamiento del consumidor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya con eso, definitivamente, pues un producto chino versus un producto peruano, ya sale ganando. ¿No? A mí me pasó, porque, por ejemplo, yo fabrico y produzco prendas, ¿ya? Pero no me he metido al rubro de, por ejemplo, de los jeans ni nada. Pero tengo una amiga que tiene una empresa y se dedica a eso. Entonces yo le dije, oye, necesito, ¿sabes qué? Muy bien, me dijo, mira, ¿sabes qué? Un pantalón, yo te lo doy a precio así rebajadísimo, ¿sí? Yo te lo puedo dejar a 45 soles. Ya, perfecto. Yo coloco normalmente en provincia. Entonces, cuando me piden, obviamente tengo que ganar comisión, chicos.
Entonces, ya, pongamos que si me pongo por mayor, ya yo solamente le sumo 5. 50 soles el pantalón. ¿No? Entonces me dicen, no, muy caro. ¿Qué? ¿Caro? No está caro. Lo puedes vender a 80, lo puedes vender a 90, porque es un jean de calidad, no es un jean modelos, últimos modelos. ¿No? Resalto todas las características que se puedan resaltar. Dice, no, porque acá la gente no te paga más de 30 soles por un jean. Yo le digo, pero para que coloques un jean en provincia, 30 soles. Tú acá en Lima lo tienes que cobrar ¿a cuánto? 15. ¿Qué jean hay de 15? Y chicos se sorprenderían, hay jeans de 15 soles. Yo casi me caigo de espaldas. ¿No? Hay jeans de 15 soles, son casi transparentes, ¿no? Tú lo pones a trasluz, se nota todo, pero bueno, son jeans, dicen, o por lo menos tienen el acabado de jean. Y sí hay. ¿Y por qué me lo pide así a mí, no? La persona a la que me compra. ¿Por qué? Porque el cliente le pide eso. Entonces ahí completamente corroborado. Bueno, bonito, barato, bastante. Porque con esos 50 que tú me pides, yo me compro 2. Porque te pido descuentito y me sale a 25 cada uno. Y ya tengo para 2 ocasiones distintas. Muy bien, a ver, Lucy nos sigue diciendo. Lo estoy haciendo pensar, ¿no? Siguiendo con el creador del 29, significó un cambio radical en la teoría económica. Se dieron cuenta de que la idea de la mano invisible y de que el mercado se regula solo no era necesariamente así, claro, exactamente, ¿no? Tuvo que intervenir el Estado y se supone que, ya de acuerdo a los fundamentos de la administración pública, ya el Estado debe ser solamente un simple ente observador que brinda los parámetros necesarios para que, ¿no? El libre mercado, ese punto de encuentro entre la oferta y la demanda, se dé de manera natural. El Estado no tiene por qué intervenir en el tema de fijación de precios. La fijación de precios la da el productor o el vendedor o el ofertante en función, primero, a costos. Después, cualquier otro tipo de estrategia de precios, la de Kotler, después de precios psicológicos, lo que quieran ustedes. Pero la base es el producto. Y ahí se va regulando en función a la demanda, porque también la demanda, y dependiendo del ciclo de vida del producto, ya te empuja o a poder subir tu precio o a tener que bajarlo, definitivamente. Pero acá no, acá tenía que intervenir el Estado sí o sí, poniendo precios mínimos. A partir de ese momento empezó a tener relevancia el papel regulador del Estado en el mercado. Sí, efectivamente, Lucy. Muy bien. Bueno, bonito, barato. Bonito es el libro, ¿eh? Si tienes la oportunidad de leerlo, yo lo tengo. Yo tengo la primera edición en físico. La segunda edición me la prestaron, la leí y la devolví, creo. Sí, la devolví. Voy a ver si me lo compro. Pero muy bueno el libro. Nosotros no tenemos, ya tenemos la materia prima, solo falta, exacto, nosotros necesitamos toda la infraestructura que pueda generar el proceso de transformación. Eso es lo que necesitamos, la tecnología. Pero lo que pasa es que el Estado y los inversores de repente creo que son un poco dejados en ese tema. Falta de repente el tema de arriesgarse dentro del proceso de inversión. Podría ser, ¿no? Claro que sí. Yo busco bueno, bonito y de calidad, dice Sergio. Claro que sí, es lo ideal. Es lo ideal, exacto. Pero las personas saben, porque las personas obviamente saben relacionar precio con calidad. Si yo voy a la bodega, me compro a ver, con el perdón de mencionar marcas, ¿no? Necesito pilas. Me compro un par de pilas Panasonic y pago por ese par de pilas $1.50 o 2 soles. Yo sé cuánto tiempo me va a durar. Definitivamente. Yo lo sé. Pero si me compro de repente un par de pilas, no sé, se me ocurre Duracell, y pago 7 soles que tengo por el par, yo sé que esas me van a durar un poco más. Entonces, ahí está la libertad también que tiene el consumidor de elegir el producto que cuadre mejor con sus requerimientos, ¿no? Porque no todos buscamos lo mismo. No todos queremos lo mismo. No a todos nos gusta, nos llama la atención lo mismo. Gracias a Dios. Imagínense si no estaríamos peleándonos por el mismo chico todas. ¿No? Pero sí,
van a haber factores que van a definir, van a definir al cliente para la toma de decisión de compra, ¿no? El tema del precio, el tema de la competencia, el tema de marca, ¿no? Una serie de factores que intervienen ahí, chicos. Eso sí es un tema aparte, el tema de comportamiento del consumidor que a mí me encanta, y el tema de marketing que me fascina. De repente yo tendría para hablarles horas al respecto. Pero bien, me alegra de verdad que hayan compartido sus puntos de vista, sus opiniones. Es muy bueno que ustedes así interactúen, ¿no? Ya sea a través del chat, ya sea a través del micrófono. Adelante, pueden seguir haciéndolo. Bien, chicos, entonces ya estamos llegando al final de nuestra clase, de nuestra reunión del día de hoy. Me ha gustado bastante. Miren, he calentado la garganta, no he tosido mucho, soy feliz. La pastilla ha funcionado. Así es que ya para terminar esta clase, vamos a ver. Estoy subiendo, sí.